¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Aciaín, soy economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz de la República Hermana de Argentina. Uno de los grandes condicionamientos que tienen las economías latinoamericanas en general y que usan como herramienta de extorsión muchos grupos empresarios, sectores de alto poder adquisitivo, es que cuando les disgusta un gobierno que toma medidas a favor de las mayorías populares, lo presionan a través de corridas cambiarias, ¿no? La famosa fuga de capitales, el retiro de los capitales de un país para llevárselo hacia los países dominantes, que pone en jaque las economías latinoamericanas y que fuerza a los gobiernos populares a conceder cesiones a sectores de poder para tratar de contener esas presiones, porque generan una desestabilización económica que luego impacta en la calidad de vida popular, ¿no? Eso lo vemos en Argentina con las corridas cambiarias, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en numerosos países cuando hay gobiernos populares que avanzan en medidas transformadoras y esa reacción empresaria. Una de las herramientas que utilizan, digamos, esos sectores para poder fugar esos capitales son los paraísos fiscales, que son lugares donde a través de sociedades, que no se sabe quién es el dueño, se pierde el hilo de ese dinero y tiene la consecuencia, entre otras cosas, que no tributan, ¿no? O sea, plata que se va a una caja negra, desaparece y los sectores de alto poder adquisitivo no pagan impuestos. Esto debilita también las capacidades administrativas de los países latinoamericanos. Y creo que bueno, una de las agendas internacionales que está trabajando la Argentina y muchos otros países es avanzar justamente en convenios para evitar, digamos, esas guaridas fiscales. Acaba Argentina de firmar un convenio con los Estados Unidos que todavía no sabemos los detalles, la letra fina de hasta dónde va a alcanzar, pero tenemos gran expectativa porque el gran paraíso fiscal a nivel global, donde se guarda la plata no declarada muchas veces del narcotráfico, de la corrupción y de otros elementos, es nada más y nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica. Y una particularidad que tiene este circuito perverso es que la plata de los países pobres se escapa de las élites hacia los centros más desarrollados y luego retorna parcialmente a esos países pobres en forma de inversión extranjera, deuda, y condiciona a esos países a tomar medidas para atraer a esos inversores que, paradójicamente, cuando uno hace los números, es mucho más la plata que se va de los países pobres a los países ricos a través de la fuga de capital hacia paraísos fiscales que la que retorna en forma de créditos, inversiones, etc. Entonces, pese a una narrativa global que suele decir que los países pobres viven de los créditos y de las inversiones extranjeras, cuando uno hace las cuentas finas, que bueno, yo soy economista, pero se hacen las cuentas a través de los balances externos, ve que los países pobres en general son países superavitarios en lo comercial y que tienen grandes superávit para pagar deudas, para pagar remisión de utilidades de esas empresas, pero sobre todo para sostener la fuga de capitales de sus propias élites hacia los países desarrollados. Se forma así un círculo perverso que empobrece a las economías pobres y empodera a las economías más poderosas del planeta, que utiliza los propios ahorros de las economías pobres para condicionar luego a esas economías a cambio de inversiones, deudas y reestructuraciones. Es un circuito que perpetúa el subdesarrollo y la dependencia de nuestras economías, que claramente requiere una respuesta global y requiere una respuesta regional, ¿no? La construcción de instrumentos regionales y globales para tratar de retener el excedente de nuestras economías, acuerdos para evitar esas guaridas fiscales donde no se declaran los fondos y para evitar la dependencia luego de inversiones extranjeras y deudas que financian proyectos que podrían financiarse con nuestro propio excedente económico. Hay una narrativa neoliberal que promociona la apertura financiera, el facilitar los movimientos de capital internacional, en nombre de que de esa manera cada uno puede elegir dónde ahorrar de la mejor manera, y que plantea incluso la idea de que de esa manera los países pobres van a recibir un flujo grande de inversiones del primer mundo porque toman medidas amigables con los mercados, con las calificadoras de riesgo, etc. Sin embargo, la experiencia concreta de Latinoamérica
es que cuando se avanzan esas medidas de desregulación de los movimientos de capitales, de facilitación de esos movimientos financieros, el flujo financiero es inverso. Son los países pobres los que ven fugarse sus excedentes por parte de las élites a esos países desarrollados, que absorben a través de su sistema financiero y bancario global los excedentes de los demás países del mundo. No hay nada más libre de riesgo que un bono norteamericano, porque ellos emiten el dólar, que es la moneda global. Entonces, ahorita mismo estamos viendo a nivel global cómo Estados Unidos sube su tasa de interés y los capitales se fugan del resto del planeta hacia la potencia más poderosa. Bueno, evitar esto y este circuito perverso requiere de regulaciones a los movimientos de capitales, el fortalecimiento de las monedas nacionales y la creación de instrumentos de ahorro que puedan competir con los de esos países y romper ese discurso que habla de las bondades de un libre movimiento de capital que empobrece a los países más pobres y enriquece justamente a las naciones más poderosas. Un circuito que realmente requiere, no es fácil, vamos a decirlo así, porque fue una construcción global que ya viene de la década del 70, 80, 90 del siglo pasado, lo que se llamó globalización, que fue una base en esta transnacionalización del capital y de las élites, que condicionó a los pueblos a través de sus estados en la capacidad de regulación al capital y que derivó en un esquema global de deterioro de los derechos laborales, de la distribución del ingreso. Creo que, sin embargo, bueno, los conflictos que hay hoy en día, justamente en términos de pérdida de hegemonía norteamericana frente a China, favorecen una revisión de la globalización, porque ahora la globalización no favorece más a los Estados Unidos. Entonces vemos a Estados Unidos volver al Made in USA, volver a las regulaciones, volver a un Estado fuerte restringiendo al capital, y creo que los países latinoamericanos, como pasó en otros contextos similares de competencia entre imperios, siglo atrás, pueden llegar a tener una nueva etapa histórica de oportunidad de avanzar con regulaciones y con políticas de restricción a esos movimientos de capitales. Creo que la clave va a ser el fortalecimiento de mecanismos regionales hacia ello, porque el crecimiento de las unidades nacionales, uno cuando ve, digamos, esta etapa histórica, claramente ya los países pequeños pierden poder, digamos, y son grandes países, desde Estados Unidos, Unión Europea, China, ¿no? Son bloques grandes. Y América Latina tendría que pensar, aprovechar esta segunda oleada de gobiernos populares que están avanzando con una mirada más latinoamericana para fortalecer mecanismos regionales de integración financiera que le permitan construir monedas o alternativas de ahorro que compitan contra el dólar, que compitan contra otras monedas internacionales y que vayan generando un avance en términos de grados de autonomía para el desarrollo de las políticas económicas, una menor dependencia de las inversiones foráneas, una menor dependencia de los créditos internacionales y la posibilidad de capitalizar los propios excedentes generados por nuestras economías en inversiones que promocionen el desarrollo y mejoren las condiciones de vida de las mayorías. Creo que estamos en una etapa de altos conflictos, ¿no? Se huelen guerras. Lamentablemente, en los periodos que se disputa la hegemonía global entre distintos países, nos ha demostrado que en general esa disputa es violenta. Y creo que la posición de América Latina tiene que ser una posición, como ha sido en otros momentos, de neutralidad frente a esos conflictos que no responden a sus verdaderos intereses nacionales, no alinearse tontamente atrás de una u otra potencia y perder capacidad de discernir sus propios intereses nacionales. No es fácil, lamentablemente. Uno ve la situación global y es una situación de conflicto, de guerra, de suba de los precios de los alimentos, pero tal vez ese contexto tan triste en términos de humanidad, a nivel regional, sea una oportunidad para construir, digamos, y avanzar en el desarrollo y en la autonomía latinoamericana. Uno nunca pierde la fe y la esperanza, que es lo que no hay que perder para poder seguir caminando. La Argentina está pasando una situación económica difícil, que tiene muchas particularidades. Podemos decir que Argentina venía ya de un periodo de casi 10 años de estancamiento económico, con subidas y bajadas en el nivel de producto, pero que no logra superar ciertas restricciones estructurales. Y sobre esa situación crítica se montó durante el gobierno de Mauricio Macri
un endeudamiento irresponsable que ha dejado a la economía muy condicionada a los acreedores externos y a organismos como el Fondo Monetario Internacional, donde pesan las grandes potencias occidentales, básicamente Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese contexto, la economía argentina ha hecho 2 reestructuraciones de deuda que, si bien no le han permitido solucionar el problema, sino patearlo hacia adelante, pero salió de esas reestructuraciones muy condicionado, ¿no? Hoy día está atravesando una política de ajuste fiscal con una inflación que no tiene una razón monetaria y que por lo tanto no baja y no desciende, no responde a ese diseño de políticas ortodoxas. Y si bien ha sostenido un nivel de actividad económica que todavía sobrevive a esas políticas, lo ha hecho con una distribución del ingreso que no logra mejorar por el repunte de los precios y con una alta inestabilidad cambiaria, un nivel bajo de reserva y presiones sobre el dólar permanente. Un cóctel que debilita al gobierno del Frente de Todos, debilita su apoyo en las bases sociales y que es aprovechado por las élites para justamente avanzar sobre sus dirigentes, como en el caso de Cristina. Podemos hacer que es una situación parecida en cierta forma a lo que le pasó al PT en la época de Dilma Rousseff, donde también tenía una economía deteriorándose, un gobierno que implementaba una política económica más de corte liberal pese a su programa popular, y esto había debilitado sus bases y fue aprovechado por los factores de poder de Brasil para voltear a Dilma y meter preso a Lula. Estamos viendo que se repite esa fórmula. Endeudar un país, condicionarlo en sus políticas económicas, hacer perderle apoyo popular a los gobiernos de partidos populares, y cuando están débiles y relativamente distanciados de sus bases, ir y aprovechar el momento para ir por sus dirigentes, encarcelarlo y desarticularlo. Es una experiencia para aprender por toda América Latina. Un gobierno popular tiene que construir una agenda económica y social que mantenga el apoyo de las mayorías, porque si no es carne de cañón de los factores de poder. Argentina tiene restricciones estructurales de largo plazo como muchos países latinoamericanos. Cuando generan procesos de avance en el consumo, en la economía de las mayorías, este crecimiento del bienestar de las mayorías choca contra esas restricciones, ¿no? Restricciones que tienen que ver con problemas estructurales, déficits energéticos, déficit de producción de bienes, etc. Y restricciones que tienen que ver con la pérdida de soberanía monetaria, la fuga de capitales al exterior, el turismo de las élites en otros países, que va generando un debilitamiento de sus bases económicas. Por eso cuesta consolidar estos procesos de crecimiento del consumo popular, de la distribución del ingreso, si no van acompañados de transformaciones estructurales profundas que rompan esas restricciones. Argentina no lo logró en su momento, no ha logrado transformar esas restricciones, si bien tiene una política por ahí en el plano energético que había iniciado Cristina Kirchner en su momento con la nacionalización de la petrolera, pensando en los yacimientos de vaca muerta, que son hidrocarburos no convencionales, que podría cambiar la ecuación económica en el mediano o largo plazo. Todavía eso no ha madurado. Y bueno, esas limitaciones llevaron en un primer momento ya al triunfo de Mauricio Macri allá por 2015-2016, que entabló una política de endeudamiento irresponsable, que algunos lo piensan, bueno, es irresponsable, a otros sospechamos que es más bien buscado, porque las élites de nuestro país sostienen muchas veces sus políticas económicas de privilegio a partir de la tutoría de las élites internacionales. Entonces ahora la deuda externa generada por ese gobierno funciona como un elemento condicionante sobre los gobiernos populares para imponerle una agenda diferente a las de sus bases sociales, ¿no? Entonces se construye un dispositivo de dependencia donde las oligarquías locales en convivencia, digamos, con intereses internacionales, construyen este sistema de dependencia financiera que condiciona las estructuras económicas y después impone un programa político que no es favorable a las mayorías. El Movimiento Nacional y Popular en la Argentina, el peronismo, Jauretche en su momento le había hablado de 3 banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. O sea, si nosotros no construimos
una independencia económica, no vamos a ser soberanos en el diseño de nuestras políticas, y si no diseñamos nuestras políticas, estas no van a favorecer a las mayorías sociales, construyendo la justicia social. Un poco de eso pasa con el endeudamiento externo y el condicionamiento. Dependemos de los créditos internacionales o de reestructuraciones de deuda, entonces para acceder a esas reestructuraciones vamos perdiendo grados en el diseño de nuestra soberanía política, y las políticas que nos imponen no son favorables a nuestras mayorías. Es un poco lo que debilita hoy día a la economía, a la política y a la sociedad argentina. Está claro que cada país de América Latina tiene su camino y su necesidad de políticas, pero muchas veces la integración puede ser favorable, ¿no?, a la resolución de algunos problemas estructurales. Vamos a ponerlo en cosas concretas. Por ejemplo, en su momento, Argentina es un país superavitario en alimentos y deficitario en términos energéticos. Por ejemplo, y Venezuela es un país superavitario energéticamente y deficitario en alimentos. En su momento habían hecho un convenio, por ejemplo, bilateral de intercambio de alimentos por energía. Ese tipo de acuerdos puede ser muy favorable para resolver algunas problemáticas, por ejemplo, en momentos de suba de los precios de las materias primas, que debería fortalecernos como región porque somos productores de materias primas, pero como a veces somos superavitarios en alguna y deficitarios en otra, nos termina generando conflictos internos, suba de los precios del maíz, suba del precio de algunos alimentos, que no nos favorece. Creo que en términos comerciales, una integración latinoamericana, el bilateralismo o un multilateralismo regional puede ser una herramienta poderosa. También hay que pensar en integraciones financieras con esquemas de financiamiento de los países deficitarios y superavitarios para tratar de generar una integración que favorezca a todos y no donde el país más fuerte de Latinoamérica viva a costa de sus hermanos latinoamericanos, ¿no?, que es un poco las trabas que han generado a comienzos del siglo el avance en proyectos como el Banco del Sur o otros proyectos, y que tienen que ser aprendidas por nuestras dirigencias políticas populares, de que si no se construye un mecanismo favorable a todos, los países perjudicados por esa integración regional desigual van a buscar amparo en las potencias de siempre y se termina impidiendo la construcción de una unidad regional. Creo que hay oportunidades, pero tienen que ser construidas con inteligencia política.